El Señor le bendiga. Qué gusto saludarles nuevamente en este día domingo 12 de abril. Sean bienvenidos y bienvenidas al estudio de la lección de la escuela sabática. Cuando el Señor en su misericordia nos prolonga la vida, uno debe aprovechar esa vida de esta manera, buscando a Dios en primer lugar. Hoy voy a estudiar la lección con mis hermanos, el pastor Adán Campos y Freddy Quijano. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Muy bien, gracias por la invitación y agradecidos con Dios también por la oportunidad que nos da de poder compartir con nuestros hermanos a través de los medios. Amén. Amén. Muchas gracias también por la invitación. Esperamos que la gracia de Dios pueda estar con ustedes y que es un gozo y un privilegio estar nuevamente aquí. Amén. Amén. Vamos a pedir la bendición de Dios. Pastor Campos, ¿quiere orar? Claro, vamos a ir de rodillas los que puedan. Querido Padre, queremos darle gracias por este nuevo día que nos da de vida, por la oportunidad que tenemos de poder rectificar, Señor, buscarle, estar más cerca de usted y cada día pues poder, gracias a la ayuda de su Santo Espíritu, crecer espiritualmente, Señor. A esta hora que vamos a tener este estudio, queremos invitar a su Santo Espíritu que nos guíe para poder compartir con nuestros hermanos estas verdades importantes que han sido reveladas para nosotros. Y su Santo Espíritu ayuda a los hermanos que nos están viendo o oyendo a través de los diferentes medios también, para que ellos puedan tener sus espíritus receptivos a estas verdades, a estos mensajes importantes y puedan ponerlos en práctica. Le pedimos esto en los méritos de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 La lección para esta semana tiene por título El Pacto Restaurado. Como dije al principio del trimestre, son 3 lecciones dedicadas al pacto. Y vamos a estudiar sobre el pacto restaurado, pero retomando aquellos momentos tristes cuando el pacto fue quebrantado. Porque muchas cosas que ocurrieron en derredor de ese lamentable acto, pues no se tocaron. Entonces la lección de hoy, pues va a retomar desde ahí los incidentes que tuvieron que ver alrededor del pacto quebrantado. Tenemos que verlos para que entonces miremos la restauración de dicho pacto. Volviendo a ese momento, hoy la lección nos habla del momento cuando Moisés rompió las tablas de piedra. ¿Qué trajo Pastor Campos Moisés cuando descendió del monte? ¿Y cómo interpretaron Josué y Moisés el bullicio que provenía del campamento? Sí, vamos a invitar a nuestros amigos, si nos están sintonizando y tienen sus Biblias a la mano, si buscan por favor en el libro de Éxodo capítulo 32, versos 17 y 18. Para que ustedes nos puedan ir siguiendo ahí cómo va a estar el relato bíblico, como decía el pastor Orlando. Dice en Éxodo 32, 17 y 18, y cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz la de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Qué impresionante, ¿no? Como dice la pregunta, ¿qué traía Moisés cuando descendía del monte? ¿Y cómo interpretó Josué y Moisés el bullicio que oían? Dice que cuando Josué lo escuchó, él dijo, una batalla en el campamento, estamos siendo atacados, ¿no? Te imagino yo que agarró su espada listo para correr, y Moisés dice, oh, no, espera un momento, dice, eso no es lo que yo oigo. Dice, yo oigo un cantar, como gozo, no era un grito de gente que estaban asustadas ni de gente gritando, atacando. ¿Qué contraste, ¿no? Que tuvieron como los dos escucharon el mismo ruido, pero la interpretación que uno tenía y de otro, qué diferencia, ¿no? Es impresionante cómo. Pero es interesante lo que dice el versículo 16. Porque vamos a leer del 15 mejor. Si gustas tú, Freddy, nos lees del 15 al 16 y nos comentas para que quede mejor contestada la pregunta, porque dice, ¿qué trajo Moisés cuando descendió del monte? Amén. Y cómo interpretaron Josué y Moisés el bullicio que provenía del campamento.
Dice. Ya el pastor, ha hablado de lo que estaba viniendo del campamento, el bullicio que había, pero concéntrate tú en lo que traía Moisés ese día. En el versículo 15 nos dice, y se volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas de testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura eran escritura de Dios, grabadas sobre las tablas. Vemos aquí que pues Moisés traía los 10 mandamientos, las dos piedras que Moisés lo había hecho, pero el Señor había escrito en esas piedras. Y me llama mucho la atención cuando dice aquí el versículo que cuando Moisés descendió, me imagino que esas piedras eran una de las más piedras preciosas que había tocado Moisés. Porque a pesar de que Dios había hecho la creación, Él había creado todo, pero los 10 mandamientos los había hecho probablemente más con sus manos. Porque si vemos en la historia del principio de la creación, Dios mencionaba algo y se iba creando. Pero en los 10 mandamientos el Señor tomó más acción ahí, porque con su propio dedo escribió los 10 mandamientos y pues traía todas las leyes que el pueblo de Israel y hoy en día nosotros teníamos que obedecer. Ahora se ve cuando Moisés viene con estas tablas de la ley que lo que está ocurriendo es justamente allí con el pueblo un quebrantamiento de esa ley, de ese pacto. Aquí nosotros miramos que el pueblo no se entendía lo que estaba ocurriendo, porque como decía el pastor Campos, mientras Josué lo interpretaba como que era un grito de clamor, dice, de pelea, y pues Moisés, sin embargo, él viene y dice, no, yo escucho como que es alaridos, como que voz de cantar la que yo oigo. Entonces, lo que había realmente era una confusión. Había un culto, un servicio de adoración a un ídolo, y era una sola confusión. Esto me hace pensar en unos videos que circulan en el YouTube, de algunos servicios religiosos que se hacen hoy en día, donde cuando uno los mira, realmente ahí se ve una sola confusión, un desorden. Allí eso no es adoración. Allí el diablo le está haciendo creer a la gente que están adorando, pero realmente eso es un desorden completo, es una irreverencia. Aquí nosotros vemos que algo igual estaba ocurriendo con el pueblo. Amén. Y es curioso, pastor, me llama esa parte de la atención. Hace un tiempo yo estaba estudiando la historia del antiguo de Babilonia, de los egipcios y todo, y el pueblo de Israel tenía todavía en mente de cómo ellos adoraban allá en Egipto, porque según la historia, el pueblo de Israel estuvo mucho tiempo viviendo en Egipto y todas las costumbres que en Egipto hacían, ellos también querían sacarlas, no se habían olvidado, porque si estudiamos la historia en Egipto, las fiestas eran idolatría, había sexo, había de todo, y pues me imagino que el pueblo de Israel, adorando al becerro, ya cuando estaba en ese punto, se le olvidó que Dios todavía estaba con ellos, y es curioso que para que Moisés hubiese escuchado diferente la acción, era porque verdaderamente había un desastre ahí, en esa fiesta que ellos estaban haciendo. Exactamente. Bueno, volviendo al tema, Pastor Campos, de que Moisés trae estas tablas del testimonio, escritas por ambos lados, del uno y del otro lado, y que eran obra de Dios, y que la escritura era escritura de Dios. ¿Qué le parece a usted este detalle de que era escritura de Dios y era obra de Dios las tablas? ¿Cómo eso contrarresta lo que dice la gente hoy en día con respecto a los 10 mandamientos, por ejemplo? Sí, bueno, lo importante es, como dice, escritas en piedra, ¿no? Es algo que significa, es que algo que no tiene fin, siempre va a estar ahí, siempre va a ser algo que nos va a regir
el mismo Dios, creador de los cielos y la tierra, escribió con su dedo estas letras que estaban en ambos lados de estas tablas. Y es curioso cómo hoy en día las gentes, todas las iglesias en general, están diciendo que ese mandamiento, el cuarto mandamiento especialmente, ya no sirve, ya está abolido. Y nosotros, sin embargo, vemos que fue escrito en piedra, ¿no? Eso que nos está diciendo nosotros es algo que es para siempre, que no va a tener fin, es lo que rige los mundos que no han caído. Y Dios es el mismo Dios ayer, de hoy y de mañana. Dios no cambia. Así es. Es bien interesante cómo eso... Si tú escuchas, amable hermano, que la gente cuando se habla de la ley de Dios y se habla, por decirte, del sábado, si tú escuchas que dicen, esa es la ley de Moisés, simplemente, mira, no les hagas caso a eso que dicen, porque aquí acabamos de leer que las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios. No hay tal ley de Moisés, es la ley de Dios escrita con su propio dedo, la que Moisés traía aquel día. Amén. Bueno, pero Freddy, la segunda pregunta de la lección dice que describamos la reacción de Moisés ante la idolatría en el campamento y el vano intento de Aarón de justificarse a sí mismo. Vamos al libro de Éxodo 32, ahora vamos a leer los versículos del 19 al 24, y nos dice: Aconteció que cuando llegó él al campamento y vio el becerro y las danzas, Moisés, enardecido de ira, y arrojó las tablas de su mano y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego, y lo molido hasta reducirlo a polvo, que esparcido sobre las aguas, y le dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿Qué te ha hecho este pueblo, que ha traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: No se enoje mi señor, tú conoces el pueblo, que es inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, que a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y yo le respondí: ¿tienen oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y los eché en el fuego, y salió este becerro. En ese versículo a mí me causó un poco de risa cuando veo que Aarón dice: yo agarré el oro y lo eché en el fuego y salió el becerro. Y me transportó directamente en aquel momento cuando la serpiente engaña a Eva y Eva le da el fruto a Adán. Y viene Dios cuando llega otra vez al huerto del Edén y le dice: Adán, la mujer que me diste me dio de comer del fruto. Y Eva dice: pues la serpiente me engañó, me transportó directamente a ese momento. Y digo que Aarón intenta justificar. Dice: pues el pueblo me dijo que pues tú te habías perdido, en pocas palabras, te habías perdido y pues no sabíamos qué hacer. Entonces yo les pedí si tenían oro, ellos me pidieron un dios y yo me trajeron el oro y lo tiré y se hizo esto. Estaba justificando como que después el oro salió, de un milagro salió el becerro, no estaba saliendo del... Pero me llama mucho la atención que Aarón no fue capaz de decir: ¿sabes qué? Yo cometí un error y pues fallé. La debilidad llegó en mí y pues tuve que fallar. Pero siempre, hoy en día, nosotros también creo que somos igual que Aarón en estos tiempos. Siempre buscamos, cuando fallamos en algo, siempre buscamos una excusa para dársela a Dios o a alguien más, para decirle: no, pues por causa de esto fallé. Y Aarón creo que en ese punto fue muy débil ante el pueblo, porque pues él pudo bien decir: Moisés está con Dios y pues esperemos qué nos va a mandar él hoy en día. Hoy en día hacemos lo mismo también y pues no esperamos las decisiones que Dios va a hacer en nuestras vidas. Interesante. Pastor, ¿hay algo que usted quiera agregar sobre esta circunstancia? Sí, mire, pastor, a mí lo que me toca en el corazón es cuando dice que
Moisés estaba ahí al pie de la montaña y ve lo que él ve, dice que él en su indignación, dice que él agarra las tablas y las arroja al suelo, dice que las tablas se hacen pedazos, se quiebran ahí al pie del monte, porque si nosotros vemos en el día sábado, dice Jehová, dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Entonces esos mandamientos que Dios escribió en esas tablas eran una significancia del pacto, ¿verdad? Que el pueblo había dicho, no, dice, lo que Jehová diga, nosotros haremos. Ahora, ellos están ahí adorando al becerro, y cuando ellos hacen eso, ellos quebraron ese pacto. Que entonces cuando Moisés quiebra estas tablas, y eso es lo que es mensaje inmediato al pueblo hoy, ustedes quebraron el pacto que habían hecho con su Dios. Eso fue lo más triste y lo más terrible en ese momento, que esas tablas pues el pueblo con su actitud pues las quebró el pacto que tenía con su Dios. Bueno, Aarón insinuó de que se había hecho un milagro. Sí. Pues yo eché esto ahí y salió el becerro. ¿Qué proceder, no? El de Aarón, la verdad, él fue muy dócil, él se dejó llevar, complació al pueblo en lo que quería y pues lideró la idolatría aquel día. Así que nosotros vemos que Moisés no puede soportar eso y también quiebra las tablas, como diciendo, ustedes quebraron el pacto, pues Dios también lo quiebra con ustedes, no hay más pacto. Qué triste. Bueno, veamos el don profético cómo describe esto. A ver, Pastor Campos, si lee y luego entre los tres sacamos algunos puntos que nos interesen. Dice el don profético, cuando al regresar al campamento Moisés enfrentó a los rebeldes, sus severas reprensiones y la indignación que manifestó al quebrar las sagradas tablas de la ley contrastaron con el discurso agradable y el semblante digno de su hermano. Y las simpatías de todos estuvieron con Aarón. Para justificarse, Aarón trató de culpar al pueblo por la debilidad que él mismo había manifestado al acceder a sus exigencias. Pero, a pesar de esto, el pueblo seguía admirándolo por su bondad y paciencia. Dice, pero Dios no ve como los hombres ven. El espíritu indulgente de Aarón y su deseo de agradar le habían cegado, de modo que no vio la enormidad del crimen que estaba sancionando. Su proceder al apoyar el pecado de Israel costó la vida de miles de personas. Patriarcas y Profetas, página 332. ¿Qué les parece? Vemos ahí, como decían ahorita ustedes, él como dice, no, yo le pedí al pueblo sus aritos, sus joyas que andaban y lo tiré al fuego y esto fue lo que salió, ¿verdad? Y dice que ese becerro pues se parecía a un ídolo que se adoraba allá en Egipto. Y a ojos de Aarón, él no se le hacía eso muy grave, porque dice, no, ellos me dijeron, mira, este Moisés ya tiene 40 días que no lo vemos, y no sabemos si este hombre se murió, no sabemos qué es de él, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y el problema con Aarón ahí, que él demostró esa su debilidad, porque en ausencia de Moisés, ¿quién era el encargado de mantenerlo? El pueblo, entonces era él, ¿no? Y él, en vez de mantenerse apegado a los estatutos por la responsabilidad que él tenía, ¿no? Que tuvo temor del pueblo y dejó que el pueblo hiciera lo que quisiera. Exacto. Bueno, para ir terminando, hermano Freddy, ¿quieres tú agregar algo que te impacte acá? Me llama la atención que en la parte del pueblo, dice que el pueblo seguía mirando la bondad de Aarón. Creo que hoy en día pasa también en estos tiempos, cuando alguien decide ceder a algo que está mal, y pues para tener contenta a la gente, pues si haces algo malo, yo soy un rey ante ellos, porque los dejo hacer el mal.
Y me imagino que el pueblo estaba enojado con Moisés porque Moisés estaba en contra de todas esas cosas, esas adoraciones falsas. Y el pueblo pues admiraba mucho a Aarón por dejarlos hacerle las cosas que hoy en día también pasan. Y yo creo que hay pastores también que hoy en día dejan un ejemplo, usar la batería para que los jóvenes estén contentos en la iglesia. Y debemos de tomar en cuenta eso. Es muy importante que el Señor es un Dios de orden. Y no debemos de satisfacer nuestras necesidades, sino que debemos de obedecer lo que el Señor nos manda en sus mandamientos y en toda su escritura. Mira que dice acá que Dios no mira como los hombres ven. Amén. Aarón eso le pareció pues justificable. En cierta manera tú tienes la culpa, Moisés, porque pues, mira hasta qué horas aparezco, hasta cuándo apareciste, ya nos tenías nerviosos a todos aquí. Y entonces el pueblo en cierta manera tenía razón. Entonces así lo miró, dice que tenía un espíritu indulgente y su deseo de agradar le habían cegado, de modo que no vio la enormidad del crimen que estaba sancionando. Así a veces nosotros también, como líderes, en el afán de agradar, de ser siempre tal vez un líder popular en la iglesia, un líder querido, en el afán de ser un predicador que siempre guste de ser escuchado, pues no nos atrevemos. ¿Sabe, pastor? ¿Sí? Esto es que estaba comentando, yo cuando la estaba haciendo repaso de la lección en mi casa, yo me recordé un día que una vez usted hizo una predicación y un sábado que yo llegué en la mañana, ahí vino una hermana muy enojada y le decía, usted mire, vaya para el parqueadero, ya le metieron sus cachetadas y usted se consciente, hombre. Y se me vino eso a la mente y sabe que, y dije, wow, eso es muy... Porque yo una vez estaba teniendo un tema y le digo a los hermanos, miren hermanos, en una ocasión cuando los filisteos tomaron el arca de Dios, uno de los castigos, las plagas que Dios les mandó, era que había una infectación de ratones y a medio mundo en el pueblo les salieron hemorroides. Entonces, entonces una hermana, se me quedó de ver, yo vi que el hermano se enojó y cuando salieron, él, oye, dice, usted está mal. Dice, ¿de dónde sacó que esta gente tenía hemorroides? Y yo me le quedo viendo, pues le digo, si dicen el espíritu de profecía, hermano, no, dice, ese libro está infiltrado, ¿de qué año lo compró? Dice, porque el mío es viejo, bueno, le voy a hacer el libro, lo compré hace 20 años, hermano, le digo, no sé si tendrá algo más. No, me dice, yo voy a ver el mío que tengo en mi casa. Y se fue, entonces el próximo sábado, yo, no, hermano, discúlpeme, si dice hemorroides. Y bueno, yo me le digo, bueno, hermana, le disculpe la pregunta, ¿y usted por qué se molesta? Porque tenían hemorroides. O dice, es que yo tengo hemorroides también. Y entonces, no, pues le digo yo, discúlpeme, yo nomás leí textualmente lo que dice así, pues el pastor dice textualmente lo que dice la Biblia, el espíritu de profecía, y hermanos que se molestan. Me molestan, sí. La verdad, hermanos, es que uno tiene la opción de ser como Aarón. Es decir, hay llevarla, como dicen, de tal manera que no se acarree problemas, pero cuando tenemos la responsabilidad como predicadores, tenemos que dar los mensajes de la manera como Dios los ha dejado en su palabra. Amén. Y no podemos estar por querer ser todo el tiempo bien vistos, pues evadir temas que son a veces muy duros y solamente hablar de lo que la gente quiere oír. Así que bueno, hermanos, de esta manera vemos las circunstancias en las cuales las tablas fueron rotas, en las cuales las tablas fueron quebradas, en las cuales el pacto pues fue quebrantado. Estamos todavía, como vemos, yendo hacia atrás en lo que veíamos la semana pasada, porque todavía habían detalles de por medio hasta llegar el momento cuando el pacto es restaurado. Hermanos y hermanas, yo creo que es un buen momento ahora para orar y pedirle al Señor que nos ayude a guardar el pacto, a respetarlo, a no andar, hermanos, pisoteando la santa ley de Dios, a ser obediente a los mandamientos y no desagradar a Dios. Creo que este es un momento para pedir a Dios que nos ayude a mantenernos guardando el pacto. Amén. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, una vez más vemos lo serio que es el pacto que usted hizo con su pueblo, al punto de que si uno lo pisotea, lo quebranta, eso, Señor,
a usted no le agrada. Ahora hemos mirado cómo lamentablemente su pueblo no obedeció, y tristemente un líder que debió haber buscado que su pueblo obedeciera los indujo a la desobediencia también, con excusas, con presiones o lo que fuera, pero no se mantuvo fiel. Así que, Señor, nosotros te rogamos que podamos hacer la diferencia y no caer en ese liderazgo tan débil, en ese liderazgo popular que le gustan los aplausos, sino, Señor, un liderazgo conforme a su corazón, Amén. conforme a su voluntad. Ayúdanos a vivir conforme a su pacto, respetándolo y también, Señor, obedeciéndolo. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.